Revista Yepana Realizadores y Realizadoras, y hoy estamos con Alba Herrera, una realizadora mexicana que vino a la 9ª muestra de cine más video indígena de la Cineteca Nacional en Chile a presentar su trabajo Mover un río, un documental que narra la lucha del pueblo yaqui por recuperar su agua. Entonces, bienvenida Alba. Bueno, que te presente un poco y nos cuente de qué va tu documental. Gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí en Santiago de Chile, en la Cineteca Nacional, en esta muestra de cine y video indígena. Decidí venir también porque creo que es importante apoyar tanto el cine indígena como la causa de mover un río. La historia es el pueblo yaqui que ya vive un problema del agua. Entramos en ese tema porque hay una nueva lucha. Es el pueblo yaqui que tiene un problema de escasez de agua, de uso del agua, y un problema que agrava esta situación, que es el acueducto Independencia. La construcción de un nuevo megaproyecto que va a controlar todavía más las aguas río abajo hacia donde viven ellos. Los mayores antepasados siempre nos dijeron eso. Siempre nos decían que los blancos o los que tienen dinero iban a tratar de robar el agua. Pues no ver agua, pues es no ver vida. Haz de cuenta que estamos atados de las manos porque con esta agua no se puede hacer nada. Todo esto eran terrenos agrícolas. ¿Y por qué el gobernador sí está queriéndose llevar a Hermosillo, llevarse agua a Hermosillo, haciendo un acueducto cuando no hay suficiente agua? Existían 3 presas y un acueducto que hacían que al momento de que el río Yaqui debería de pasar por la tribu, solamente se desvía el agua en canales de riego y el pueblo ya no puede usarlo de la manera en la que lo hacían para sus tradiciones, para su vida, para su trabajo, para todo, ¿no? Entonces, un nuevo acueducto, que es el acueducto Independencia, interceptado en la presa número 2 del río Yaqui, que sería el Novillo, empieza a construirse para mandar agua a la ciudad capital de Sonora, que se llama Hermosillo, que es una ciudad que está en medio del desierto y las expectativas es que siga creciendo cuando, a mi punto de vista, pues ya es un lugar que ya agotó su capacidad de carga. Sin embargo, la política pública es que siga creciendo ese lugar. Entonces, a grandes rasgos, también la película es un cuestionamiento sobre cómo visionamos el desarrollo, qué priorizamos, qué no, qué dejamos de lado. En este caso, a los pueblos indígenas se les pues no se les da importancia porque la prioridad es el crecimiento económico urbano. Cuéntanos cómo fue el proceso del registro, de la grabación,
el acercamiento a la gente, cuánto tiempo estuvieron en terreno y también si ellos han tenido la oportunidad de ver el trabajo, cómo es, qué te han dicho. Bueno, a ver, empezamos por en noviembre de 2012 fue la primera vez que yo empecé a registrar, pero el proceso desde que yo conocí a Fernando y empecé a documentarme el tema inició en agosto de 2012. Terminé el primer corte que se aproxima mucho a lo que fue esto en abril 2014 y se fue prolongando un poquito más porque no había conseguido los fondos para terminarlo, para postproducirlo, hasta octubre que recibo la noticia de que sí obtuvimos el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y al mismo tiempo sucede esta cuestión de que Mario y Fernando se vuelven presos políticos. Entonces alcanzo a registrar una manifestación en favor de su libertad y esa es la última vez que terminé de grabar. Entonces vuelvo a editar ese final y vuelvo a revisar un poquito el corte. Quedó muy similar a ese de abril, pero solamente reordené algunas cosas. Una vez que ya lo tenías listo, bueno, tus protagonistas, digamos, están presos, son presos políticos, y una vez que tú terminas tu trabajo, ¿cómo es la devolución? Es decir, ¿cómo ellos lo pudieron ver? ¿Qué te comentaba la comunidad sobre tu trabajo? Pues la comunidad fueron los primeros que lo vieron, o bueno, la segunda probablemente, porque primero tuvimos en 18 de febrero de este año una función en Ciudad Obregón, que es la ciudad más cercana a los pueblos yaquis, gracias al Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme. Ahí fueron algunos gobernantes yaquis del pueblo de Cocori, que es igual el más cercano, y algunos yaquis y también mestizos, y la respuesta fue muy emocional por parte de los espectadores. Hubo llantos, gritos, de todo. Y 2 horas más tarde estuvimos en Bicame Estación, que fue donde empezamos a grabarlo todo. Ahí sí fueron los gobernantes de todos los pueblos yaquis y mediante un protocolo les hice una entrega de una copia a cada uno. Ahora, fue en febrero que no habíamos acabado de afinar bien el audio, pero yo ya quería que ellos tuvieran esto, ¿no? Este material, porque les ayudaba a sus juicios, etcétera, a la difusión del tema. Le entregué una copia a ellos y en ese momento también tuvimos un visionado de la película en el pueblo y empezó a viralizarse rápidamente, se copió por todos lados dentro de los pueblos yaquis y dentro de Sonora. Yo no he podido visitar a Fernando y a Mario, pero ya se les ha hecho llegar la película, que inclusive hablando por teléfono con Mario, pues me enteré que la proyectó en la cárcel y que fue muy bien recibida. Fernando vio un corte antes de todo esto, ese corte que les hablaba de abril. Lo vio, le encantó, sacó palomitas, invitó a los vecinos. Y igual me hizo sus comentarios y yo todos siempre los tomé en cuenta. La Suprema Corte de Justicia ya resolvió. Le exigimos al gobernador Padres que respete la ley y no se haga bolas. No hay manifiesto de impacto ambiental, no hay acueducto. Y un manubrio atraviesa el campo.
físicamente, ¿no? Cartas, y me ha respondido, y con Mario solamente he hablado por teléfono una vez, pero pues esperamos que puedan salir pronto, y también que esta película esté ayudando a la resolución de estos casos, que sea, al menos por parte de sus abogados, que me pidieron copias para mostrarlas como pruebas de su inocencia, y ahorita tienen amparos a su favor, que en este momento básicamente lo que necesitamos es voluntad política para que ellos puedan salir. Y también respecto al acueducto es lo mismo, también hay suficiente evidencia a su favor, y el problema legal reside en que las resoluciones dejan huecos en los que no se aclara de quién es totalmente la responsabilidad, si es del Ejecutivo Federal o si es de la Suprema Corte de Justicia de parar el acueducto. Entonces ahí también nos hace falta un poco más de presión y de voluntad política para que ellos puedan, pues, acatar lo que dice la ley, básicamente, más allá de defender una causa o no. Esta cuestión legalmente es válida, la causa Yaqui legalmente es muy válida. Yo no soy yaqui, por lo tanto, en ese sentido me considero una intérprete de la cultura yaqui al lenguaje cinematográfico, en el sentido de esta lucha. No soy antropóloga, no está hecho en el sentido de un trabajo antropológico o antropología visual, como solamente una observadora, y más bien es una realización en conjunto. El trabajo obviamente también fue tutoreado muchísimo en la escuela como parte de este proyecto que es de maestría, por Mari Carmen de Lara, que es la directora del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Dentro de este cuerpo tutoral está Carlos Mendoza Opetit, Nicolás Echevarría también fue su alumna mientras estuve realizando la película. Este documental es parte de un proyecto de maestría en cine documental, es parte de mi tesis, o la que me estoy titulando. Y también es importante decirlo, no es solamente una producción externa, ¿verdad? Del pueblo, que no tenga que ver con el pueblo, sino es una producción mixta. Evidentemente hubo fondos que me apoyaron a participar, gubernamentales, que me apoyaron a realizarlo, como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, como la UNAM, que gracias a las becas de posgrado yo pude financiar la investigación, y por supuesto la participación del pueblo yaqui es muy valiosa. No consigo haberlo producido sin que ellos nos hubieran prestado tantos recursos. Y bueno, finalmente quisiera hacer una invitación a que busquen, ya sea en la página de moverunrio.org o en abas.org, la firma de ustedes, de los espectadores, para que puedan apoyar a esta causa de tener el acueducto Independencia, y a que Mario y Fernando puedan estar libres. Gracias, Alba, entonces, por tu tiempo, para la realización de esta entrevista. Gracias también por tu trabajo, tu documental. Invitamos además a toda la gente a que pueda verlo, que estén pendientes de la programación de la 9ª muestra de cine indígena, donde va a aparecer, digamos, los lugares donde se va a exhibir en Santiago, en el resto de Chile y en Hualmapo.
Así que muchas gracias, reiteramos, por la entrevista y gracias a toda la gente que la vea y la comparta y que difunda y que firme la petición de apoyo por la libertad de los compañeros y por la defensa del agua del pueblo yaqui. Muchas gracias. Chao.